Amén. Vamos a continuar el día de hoy comentando este libro de Job, haciendo una mirada bastante general, ya que claramente no podríamos detenernos en los 42 capítulos que contiene, nos llevaría demasiado tiempo. Solo seguiremos algunas pautas generales. Les invito a leer parte del capítulo 4 de este interesante libro, Job capítulo 4. Leo desde el versículo 1. Esta es la palabra del Señor. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Recordemos que Elifaz es uno de los amigos de Job y es el que rompe el fuego para consolarlo después de 7 días de silencio. Veamos su enfoque sobre la situación de Job. Continuemos con el versículo 3. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Pasemos al versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Los que han seguido los programas anteriores y conocen el libro de Job, saben que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo da testimonio de su rectitud. No es algo que únicamente los demás dicen, sino Dios mismo, quien conoce el corazón del hombre, es quien aprueba la rectitud y la integridad de Job. El relato dice cómo era la vida de Job antes de sufrir todas sus calamidades. El capítulo 29 dice que los jóvenes al verle se hacían a un lado en señal de respeto y los ancianos se ponían de pie en señal de reconocimiento. Indudablemente Job vivió en una sociedad donde se respetaban a las personas y él figuraba como un hombre sabio en medio de su grupo social, por lo cual al verle era reverenciado por las personas. Había una actitud de respeto hacia él. Bueno, claramente nosotros vivimos en una sociedad muy diferente. Pareciera ser que la palabra respeto ha perdido vigencia en nuestros días. No obstante que la iglesia debe ser diferente, ¿verdad? Creo que la iglesia debe ser un baluarte donde se practique esto, que es tan necesario como lo es el respeto mutuo entre personas que practican la misma fe. Me desconcierta de pronto tanta falta de respeto que vemos por todos lados. No sé si a usted. Los hijos no respetan a sus padres. Los alumnos no respetan a sus profesores. Los empleados no respetan a sus patrones. La sociedad no respeta a sus autoridades. Los jóvenes no respetan a los ancianos. Lo vemos todo el tiempo. Pero lo que sería muy lamentable es que dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones cristianas, hubiere también falta de respeto. En el mundo, en un mundo sin Dios, es lógico que no haya respeto. Ha habido una considerable decadencia moral en este último tiempo. No podríamos reclamar respeto en el mundo en que vivimos.
Pero los cristianos somos diferentes. Por lo tanto, atesoremos el respeto como una virtud del carácter cristiano. Entonces, cuando aparecía Job, los ancianos se ponían en pie. Los dirigentes se callaban y acataban sus consejos. Los pobres lo estimaban porque impartía justicia. Los jóvenes se hacían a un lado, es decir, era un hombre que donde iba imponía respeto por su actitud, por su forma de ser. Sin embargo, ahora vemos a Job y es el ícono del hombre que sufre. Ha sufrido inmensurables pérdidas y se siente impotente frente a su situación. Viene su esposa y habla desde el sufrimiento, tiene una reacción emotiva bien punzante cuando le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Como dijimos, es una reacción emotiva. Ella ve el sufrimiento de alguien que ama y dice estas palabras. No son pocos los que levantan crítica contra la esposa de Job, pero es importante mirar el contexto. Ella también está sufriendo al punto de caer en el desespero y fíjense que Dios no va a tomar en cuenta sus palabras porque es capaz de empatizar con el dolor de aquella mujer. Allí está Job, medio desnudo, vestido de saco, con llagas purulentas por todo el cuerpo, sentado en el vertedero de la ciudad. Alrededor de él hay 3 hombres, 3 amigos que vienen a consolarlo. Allí están, en silencio, durante 7 días no dijeron nada. Lo escucharon. Ellos no reaccionaron emotivamente. Quiere decir que cuando van a hablar, no lo van a hacer desde el corazón, sino desde la razón, porque se han tomado el tiempo para pensar qué es lo que van a decir. Al ver el decadente estado de Job, guardaron silencio. Se condolieron con él. Escucharon cuando Job comenzaba su queja. Escucharon cuando maldijo el día de su nacimiento y claro, es un hombre que está sufriendo. Y cuando la persona sufre, puede decir muchas cosas que pueden herir nuestras susceptibilidades, pero hay que entender que es producto del sufrimiento. Job siente que su vida no tiene sentido, que Dios lo ha encerrado y no puede salir. Entonces, pasada esa semana de contemplación, de pronto Elifaz rompe el silencio. Y en sus palabras podemos ver el planteamiento general de los 3. En resumen, la forma de pensar de estos hombres es la siguiente. Si Job es íntegro y está pasando por esto, y es Dios quien le mandó esto, entonces está cometiendo una gran injusticia. Por tanto, el que no es íntegro es Dios. Pero si Dios es íntegro y manda estos males contra Job, significa una sola cosa. Job no es íntegro. Job no es justo. Si se fijan en el razonamiento de ellos, es muy sencillo. Si Job de verdad es íntegro, entonces Dios se equivocó al mandarle estos males y no actuó rectamente. Pero si Dios es íntegro, entonces el que no lo es Job. Este es el razonamiento de los amigos. Ellos no saben qué es lo que está pasando en el plano celestial. Lo ignoran por completo. Nosotros tenemos la ventaja de haber leído los capítulos 1 y 2 y sabemos que ellos están equivocados en su forma de pensar. Dios es íntegro y Job también es íntegro, pero ellos no pueden ver esto. Una vez que han planteado su razonamiento, concluyen lo siguiente. Como no hay ninguna posibilidad de que Dios sea injusto, entonces lo único que queda es que el injusto, el falto de integridad es Job. Él dice que no lo es, entonces hay que destruir su argumento. Entonces, todos sus discursos discurren en este pensamiento, pero nosotros no debemos olvidar lo que Dios dijo de su siervo Job al comienzo. No hay nadie tan recto y temeroso de Dios como Job en toda la tierra. Los amigos van a sostener la integridad de Dios a costa de la falta de integridad de Job, porque a su entender Dios permite que el hombre sufra en castigo a su pecado cometido.
Y lo primero que hacen es tratar de convencer a Job de que él ha pecado. Y lo exhortan a que se arrepienta y que vuelva al buen camino. Este es un pasaje bien interesante del libro de Job, donde tenemos a estos opinólogos, entre comillas, hablando de lo que sucede. Y uso la palabra opinólogos porque seguramente usted ha visto personas que practican este oficio especialmente en la televisión. Le pagan por opinar de todo. Y es gente que muchas veces habla sin consistencia, sin conocer a fondo los temas. Por eso hay tanta frivolidad, porque hay gente ignorante que sale hablando de todo, a veces de temas muy serios, pero dicen cualquier cosa. Entonces, este tramo del libro es para los opinólogos, para los sábelo-todo, para los que ilusamente creen que tienen respuesta para cada pregunta, para los que se creen doctores de la fe, para los que creen que tienen una línea directa con Dios, pero claramente no es así. Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado cuando opinamos, sobre todo, más aún, cuando se trata de temas tan delicados como este. Y en la primera ronda de discursos, porque hay 3 rondas de discurso, en la primera ronda le sugieren a Job que él ha pecado y que de ahí es donde radica su sufrimiento. Es una entrada de sugerencia, más sutil podríamos decir. Te sugerimos que te des cuenta que algo mal habrás hecho para que te encuentres así. Hablan los 3, pero al final Zofar hace el resumen en el capítulo 11 cuando dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria. ¿Qué le está diciendo? Mira, Job, busca dentro de ti. Si hubieres cometido pecado, arrepiéntete y serás restaurado. Pero Zofar se equivoca de punta a cabo. Y Job se defiende y dice: pero yo no he hecho nada, ¿de qué pecado me hablas? Soy un hombre íntegro. Y entonces comienza la segunda ronda de discursos, y en esta ronda, a diferencia de la anterior, ya no sugieren el pecado de Job, ahora lo afirman. No es que es posible que hayas pecado, busca bien dentro tuyo, no. Ahora es: tú has pecado, no puede ser de otra manera. Y si bien Job se defiende contra este ataque, ellos se mantienen firmes y gradualmente van perdiendo la paciencia porque se dan cuenta que no tienen respuesta. Y una vez más, el buen amigo Zofar es el encargado de resumir lo antes dicho, ahí en el capítulo 20. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. ¿Qué le está diciendo? Job, si perdiste el gozo, es porque eres un malvado, claramente. Al comienzo sugieren que Job pudo haber pecado, pero después ya afirman que es así. Pero aún hay una tercera ronda de discursos y esta tercera ronda ya lo acusan directamente. Es decir, hay 3 pasos en su acusación. Primero le sugieren: quizá hay algún pecado por ahí. Segundo, lo afirman: mira, tú pecaste. Y tercero, esto te pasa por el pecado que has cometido. Ahora el resumen lo hace Elifaz. Zofar debe estar tomando agüita por ahí para calmarse un poco. Lo tenemos en el capítulo 22. Dice: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Ahora, ¿de dónde sacó todo eso? ¿De dónde extrajo esa información? Está inventando todo esto. Le dice: te creías el dueño de la tierra. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino.
Saben, esto tiene un solo nombre. Esto se llama calumnia. Ellos no solo no acertaron, sino que cuando se quedaron sin argumento, empezaron a inventar cosas que eran ajenas a la vida de Job. Ellos representan a la típica gente que siempre quiere tener la verdad de todas las cosas. Y cuando sienten que no pueden llegar a esa verdad, entonces levantan mentira. Es una progresión que busca a toda costa traer culpabilidad sobre Job. En todo el libro hay una progresión. Los amigos no saben qué es lo que pasa, pero quieren saberlo, pretenden saberlo y no pueden actuar porque los que no saben no pueden orientar, pero igual quieren hacerlo. Y cuando se dan cuenta que no pueden, entonces se le vuelan los pájaros y empiezan a falsear la realidad. Cuando uno lee, porque tu maldad es mucha, uno dice, ¿y dónde quedó lo que Dios había dicho acerca de Job? Que Job era íntegro y apartado del mal. Entonces es obvio que estos hombres están mintiendo, están levantando una calumnia. Pero resulta que la imaginación ha inventado eso, porque en alguna forma tienen que explicar el problema del dolor y el sufrimiento. Empezaron queriendo consolar y animar a Job y terminaron intentando destruirlo, desmintiendo a Dios que afirma que Job es íntegro y se fanatizan en sus argumentos. Es terrible cuando uno empieza a opinar de lo que no sabe por todo el mal que puede llegar a ser. Cuánto mejor hubiera sido que estos hombres hubieran seguido callados, que no hubiesen abierto la boca, que hubiesen consolado en silencio y que si algo decían, hubiesen hablado con sabiduría. Porque si algo falta aquí, es la sabiduría. Al leer el libro podemos ver cuáles son los argumentos que tienen frente al tema del dolor. ¿Sobre qué base analizan el sufrimiento? En primer lugar, sobre la base del yo pienso, es decir, la base del razonamiento. Yo pienso que esto es así, yo pienso que esto está pasando por esto. Es la base racionalista. Yo pienso. Y toda esa obra docente que desarrollaba Job, que enseñaba a muchos, que animaba a los desanimados, que alentaba a los tristes, todas las condiciones de buena vida que tenía Job, empiezan a despertar sospecha entre los amigos. Y entonces le dicen, tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Es decir, el razonamiento me hace pensar que si has tenido tan buena conducta, entonces ¿por qué no confías en este momento? A través del razonamiento ponen dudas sobre Job. Saben, el razonamiento siempre ha trabajado con la duda. Por eso vamos avanzando en el pensamiento, porque dudamos. Porque no aceptamos las cosas como son, ni aceptamos las explicaciones, sino que la vamos modificando a través de la duda. Entonces lo primero que él hace es, yo pienso, la base racionalista. Lo segundo que dice Elifaz, cuando no le da resultado la razón y se equivoca, ahora lo segundo que él va a probar es el yo he visto. Es lo que se conoce como empirismo, la base empírica, y entonces saca conclusiones. Yo he visto que los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahora, claro, esto es verdad. Esto lo dice la palabra de Dios, pero cuidado, no dice que van a recibir inmediatamente el pago de lo sembrado. Hay gente que se pasa la vida sembrando iniquidad y sembrando odio, y ciertamente lo van a cosechar al final. Pero no podemos decir que una persona que está sufriendo es porque ha sembrado eso, porque el caso de Job lo desmiente totalmente. Está diciendo que él no ha sembrado eso y sin embargo está sufriendo. Creer que todo sufrimiento es porque llegó la siega del mal que ha hecho es un error, porque no siempre pasa así. Muchos creen que la ley de la siembra y la cosecha es directa, que si me vino algo mal es porque sembré mal antes y por eso estoy enfermo. No, esto no es así.
Muchas veces es una prueba de Dios lo que viene y muchas veces la consecuencia de la siembra viene al final de la vida, no viene al principio. Por supuesto, yo creo en la ley de la siembra y la cosecha porque es algo que enseña la palabra de Dios. Pero sé que la siembra y la cosecha no es algo que empieza hoy y termina hoy. Muchas veces se siembra durante toda la vida y se cosecha al final, y mucha gente que sufre no es que esté cosechando nada, sino que está siendo probada por Dios. Y como la base empírica tampoco le da resultado, Elifaz recurre al argumento místico. Él dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Dice haber tenido una visión, y que se le apareció un fantasma que le dice algo que sabe todo el mundo. Y uno se pregunta, ¿será necesario que venga un fantasma a decir algo que es de perogrullo? Según el fantasma le dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Todos conocemos la respuesta a esa pregunta. No necesitamos un fantasma que venga a aclararnos nada de eso. Pero Elifaz ha caído en el misticismo. Como ni la razón ni el empirismo lograron disuadir a Job, ahora es el turno del misticismo. Y el místico es aquel que dice, el Señor me ha dicho, hermanos, el Señor me ha dicho. Cuidado con los que dicen, el Señor me ha dicho. Hermanos, siento esto del Señor. Ahora, ¿cómo sabe que es del Señor? ¿Acaso no podrá el enemigo hacerle sentir algo también? El Señor me ha mostrado, hermanos. Mucho cuidado con esto, que por desgracia es tan recurrente en algunas iglesias. Creo que hay que ponerle límites a los místicos porque so pretexto de tener una línea directa con Dios, muchas veces quieren tomar dominio sobre los demás. Miren, yo no digo que Dios no hable, que Dios no diga. Si Él me ha mostrado algo, Él lo va a cumplir. Pero no tengo que tomar dominio sobre los demás. No tengo por qué manipular al otro. No soy llamado a manejar los sentimientos de nadie u obligarlo a aceptar lo que yo creo. Si Dios tiene algo que decirle a usted, téngalo por seguro que hablará directamente con usted. No se lo va a decir a su vecino. No va a mandarle un intermediario. Él no necesita intermediarios. Él se lo va a decir directamente. Hay que tener cuidado con estos manipuladores de la fe, que sienten, que oyen, que ven, que sueñan. No. Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra en la que tengo que afirmarme, no en lo que me dice tal o cual persona que sintió, que vio, porque ¿y qué pasa si eso no se cumple? ¿Y qué pasa si lo que vio o lo que sintió no es de Dios? Me temo que hay muchos agoreros que a veces usan los púlpitos para adivinar vanidad. Hay personas que dicen, yo te profetizo, yo te declaro, metiendo hinduismo dentro del cristianismo y engañando a muchas personas. Visualiza el auto que quieres tener y declara que es tuyo antes que termine este año. Y hay gente que cree esta basura, que cree estas estupideces. Termina el año y no pasa nada. Todo lo que tiene son deudas. Son falsos profetas, charlatanes, adivinos, agoreros. El otro día me hablaba una persona angustiada porque dice que recibió un mensaje por audio que decía que venían terribles tragedias a la tierra y una serie de cosas más, terribles. Y hay muchos que se dejan llevar por esto, pero no son capaces de abrir su Biblia para ver qué es lo que Dios dice al respecto. Saben, en Israel cuando se levantaba un falso profeta, el tal debía morir. Acá aparece este amigo de Job, Elifaz,
que cuando le falla el razonamiento y le falla el yo he visto, entonces dice, yo tuve una visión nocturna, que vino un fantasma y me habló. Cuidado, hermano, es tiempo de terminar con esto. No puede ser que la fe esté en manos de gente tan superficial que se basa en los sentimientos y no en lo que Dios ha hablado. No digo que Dios no hable directamente a una persona, pero tengo que darme un baño de prudencia frente a esto. Job sufría y todo el que sufre entra en un trato personal con Dios. Dios es el único que sabe por qué está sufriendo. Yo no lo sé. Y uno tiene que saber decir no sé. Hay gente que está sufriendo y de pronto me dice, pastor, ¿por qué sufro? Yo no lo sé. Todo conocimiento humano tiene un límite y yo no puedo entrar en la mente de Dios y saber por qué está sucediendo esto. Lo que puedo decirle es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora no dice que todas las cosas le van a salir bien, sino que le van a ayudar a bien. Entonces basta de agorerías, basta de misticismo, vivamos la fe en libertad, porque estos agoreros que ven y que sienten y que Dios le habla han causado tremendos desastres dentro de las iglesias. Cuidado, la misión pastoral no es llevar a la gente donde el pastor quiere, sino donde la palabra de Dios dice que hay que llevar al pueblo. El respeto supremo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. Esto es lo que los apóstoles enseñaron. Es la única norma que tiene que guiar la vida de los hombres, no las visiones de nadie por allí. ¿Cuál era el problema de los amigos de Job? En primer lugar, su incapacidad para aceptar su ignorancia. Tenemos que aceptar la ignorancia. Hay cosas que no sabemos y tenemos que aceptarlo. Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las reveladas nos pertenecen, pero las secretas únicamente le pertenecen a Dios. Entonces, el que interpreta bien la palabra de verdad, en algún momento tendrá que decir, no lo sé, esto yo no lo sé. Los amigos de Job fueron tan soberbios que ellos no pudieron decir eso. Ellos dijeron, no pudieron decir, no sabemos qué ha pasado. Venimos porque Dios nos manda a llorar con los que lloran, porque Dios nos manda a sufrir con los que sufren, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y muchas veces eso es lo que hay que hacer nada más. Llorar con los que lloran, no tratar de explicarle qué fue lo que pasó. Cuando uno es joven, como pastor, cree o piensa que debe tener respuesta para cada situación que se presente y por supuesto no es así. Quizás muchos de los problemas que tuve que enfrentar cuando era un pastor joven se debió precisamente a esto. Recuerdo en mis inicios, después de haber estado predicando en una zona rural cerca de Temuco, me tocó alojarme en casa de un matrimonio ya maduro, ellos eran solitos, y la esposa después que comimos abre su corazón y empieza a contar una historia familiar muy trágica. Llegó el momento en que mientras hablaba se quebró y entonces yo traté de hablar. Y traté de darle una explicación, pero ella sabiamente me dice, solo quiero que me escuches. Aprendí una gran lección. El que sufre necesita ser escuchado y eso hay que aprenderlo. Llorar con los que lloran, no explicarle por qué lloran. Identificarnos con su dolor y aceptar nuestra ignorancia sobre el obrar particular de Dios. Cuando alguien está sufriendo, Dios está tratando personalmente con él. No interfiramos con una explicación que puede ser negativa. Cuando uno va a la Biblia encuentra que hay sufrimientos que son pruebas de Dios y hay sufrimientos que son consecuencias de pecado. Pero no somos nosotros los llamados a abrir juicio, a menos que sea algo tan evidente que la lógica y la palabra de Dios nos apoye. Pero aquí estamos hablando de cosas más serias, más profundas. Tenemos que saber aceptar la ignorancia y dejar que Dios hable con la persona. No interponernos entre Dios y ella. Es necesario saber silenciarnos ante la soberanía de Dios. En lo general, todo lo que sucede tiene dos orígenes. O es Dios que lo envía, o es Dios que lo permite. En el caso de Job, fue Dios quien lo permitió,
porque le dio permiso a Satanás para que los zarandeara. Y todas las cosas que nos pasan es porque o Dios permite o Dios envía. Nada más que eso. Esas son las dos seguridades que tenemos. No todas las demás cosas nos son comprensibles. Creo que muchas veces, frente al dolor, Jesús nos dice lo que a Pedro en el aposento alto. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sé que un día voy a comprender, acá o en la eternidad, pero en algún momento lo voy a entender. Hermanos, frente al dolor y al que sufre, no intentemos explicar nada, intentemos consolar. Es muy fácil destruir al que está sufriendo, pero la misión nuestra es consolarlo, es sostenerlo. Es muy fácil reír con los que ríen, todos lo pueden hacer. Lo difícil es llorar con los que lloran y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que no lo sabemos todo y contestar como el profeta de Dios cuando frente a los huesos secos dice, Señor, tú lo sabes, como diciendo, yo no sé nada. Y aprender que Dios siempre tiene propósitos buenos para nuestra vida. Aunque nosotros no lo entendamos en ese momento, que Dios nos ayude para consolar a los que sufren.